Soy zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas lo hemos de hacer cumplir. Muy buenas tardes tengan todos nuestros miradores, oidores, bebedores, masticadores y como dijera el poeta Javier Sicilia Sardaín, regurgitadores de la palabra que se expresa a través de nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. Esta ocasión tenemos como invitado especial. Como él era orador mitinero, no necesito decirle que hable fuerte para que el micrófono capte su voz. No, yo desde aquí. Desde ahí habla duro y tupido, porque siempre ha sido mitinero y los que somos o hemos sido mitineros, tenemos voz fuerte y potente a veces. Esta ocasión hablaremos sobre el conjunto de políticas que en un ayuntamiento como es el de la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos, México, se impulsan para promover la no exclusión de las personas con discapacidad por su condición, para acceder y ejercer libremente sus derechos fundamentales. No quiero, sin embargo, antes de comenzar y darle la palabra a Gabriel, ampliamente conocido en Morelos por todo el trabajo popular y político que ha hecho en beneficio de las comunidades, organización, vieja trayectoria desde los setentas. Desde por ahí nos hemos visto en algunas actividades históricas, lo mismo con Alejandro Aranda, que lo tuvimos aquí, le hicimos un reconocimiento. Pero no quiero dejar de recordar, como cada semana hacemos, que se ha cumplido una semana más, un mes más, un año más, y no tenemos aún la verdad histórica comprometida por el entonces candidato a presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con respecto a la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero. Vamos, ni la verdad a secas tenemos. Lo que sí sabemos es que el gobierno de Enrique Peña Nieto, a través de su procurador de justicia, Jesús Murillo Caram, que ya se había cansado, creo que una tarde dijo, ya me cansé. Y después de que se cansó, nos entregó la mentira histórica, que el gobierno de AMLO se encargó de demostrar que era una mentira histórica, pero seguimos sin la verdad histórica, sin la verdad a secas y sin la justicia transicional. Terminó el sexenio conducido por el entonces candidato y después presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Entró el de Claudia Sheinbaum Pardo, ya lleva un año y ni la verdad, ni la justicia, ni nada. Y los desaparecidos, lo mismo que las muertes violentas, siguen cabalgando en caballo de hacienda, porque la seguridad sigue pendiendo de un hilo en nuestro país. No quiero tampoco desaprovechar la oportunidad para enviarle un fraterno saludo a nuestra querida amiga Angélica Rodríguez Monroy, madre de Viridiana Anaída, estudiante de nuestra Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, desaparecida también en contra de su voluntad. Parte del grupo de madres buscadoras que siguen buscando, aunque algunos digan que la derecha es la que los mueve. Los desaparecidos no son de derecha necesariamente ni de izquierda, si no hubiera dicho Luis Echeverría en su momento, todo lo contrario. No quiero dejar en esta hora donde el presidente Donald Trump se abroga la pretensión de tener el Premio Nobel de la Paz por promover la paz en Ucrania, porque pobrecitos ucranianos están muertos por los bombardeos rusos de una intervención rusa en la región, aunque no precisan que está de por medio la pretendida intención de la OTAN de meterse a la frontera de Rusia. Yo me imagino que viniera Rusia a poner unos misiles acá a México, ¿qué haría el gobierno de Estados Unidos? Pero bueno, así se las gastan ellos y condenan impunemente a Rusia, pero no condenan al Estado sionista de Israel, que sigue realizando
una masacre genocida en contra del pueblo palestino en Gaza, Cisjordania y los territorios ocupados. Y el gobierno en turno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no ha dicho una sola vez la palabra genocidio, ni ha condenado, ni ha pedido el cese a la genocida política del Estado sionista de Israel, que cínicamente le llama a su ejército fuerzas de defensa, aunque son fuerzas de ofensiva militar, no de defensa. No hay un ejército palestino para hablar de una guerra. Hay grupos de resistencia, que no es lo mismo, aunque parezca igual para algunos. Dejo ahí mi introducción, si no, ¿para qué invité a Gabriel Rivas? Para que me escuchara, pues para eso lo invito a un bar y nos echamos un mezcal fuera de horario de trabajo, por supuesto. Pero hoy, como es un asunto que sí tiene que ver con su ámbito de actuación y su responsabilidad municipal, no quiero meterme en Honduras de si por qué sí con el gobierno del PAN y por qué no con otros gobiernos. Eso es harina de otro costal en su momento, de los motivos que te impulsaron a aceptar, contender, porque ahora ser regidor no es porque el preciso municipal te haya elegido y haya dicho va Gabriel Rivas. Supongo que hay mecanismos políticos de elección y de representación que posibilitan este momento. Y a partir de ahí, tus responsabilidades con el Estado de Morelos y particularmente con la ciudad de Cuernavaca. Así es. Como sabemos, es una ciudad muy adversa orográficamente y en construcciones, en ingeniería civil, pues es adversa para todas las personas con discapacidad, sean ciegas, sordas, ancianos, personas en andadera, personas con dificultades varias, los sistemas de comunicación para personas con sordera, la discapacidad que ahora se llama psicológica, el caso de la depresión, esquizofrenia y otras. eh, ¿Qué es lo que está pasando? Porque tú entras, como hubiera dicho AMLO, es que ya estaba hecho un desmadre del país. Bueno, pues sí, pero ya lo sabía también él. Él no dijo, no, pues no le entro porque es un infierno. Tú ya sabías que está hecho un desastre la ciudad por agua, por drenaje, por transporte público, lo hemos platicado con Dagoberto. ¿Por qué no negocias poner una ruta para personas con discapacidad por cada 10 y se negocia con impuestos para el ayuntamiento o para quien corresponda? Pero hay que tomar la iniciativa. Si no, el transporte está hecho un asco, la ciudad está hecha un asco, la movilidad y el transporte también. Cierro mi boca, si no, ¿para qué te invité? Muchas gracias, Gabriel. Adelante. Con mucho gusto estamos aquí para participar. Y yo quiero iniciar señalando con datos del 2020 que éramos 1.971.000 ciudadanos en el estado de Morelos y ya para entonces existían 109.255 discapacitados en el estado de Morelos. Voy a meter ahí tantito mi cuchara porque ese es un problema de CONAPO o EPO y de INEGI. A la hora del registro de personas con discapacidad, consideran a la persona, pero la persona no vive sola, vive con una familia de por lo menos 3 o 4 miembros. Esto implica que si multiplico por 3 o 4, las personas que tienen que ver con el Afectados. asunto de la discapacidad son, si tenemos 108.000, 108 por 4 tenemos casi medio millón, un cuarto de la población total del estado tiene que vérselas con la discapacidad. Sí, es un problema que actualmente tenemos que atacar y tenemos que ver la manera de que sean apoyadas las personas cuidadoras, porque hay personas que se dedican de tiempo completo a cuidar a un discapacitado, a un enfermo que está tirado en la cama, a una persona que no puede ir sola al baño, que no se puede alimentar. Y esa situación la tenemos que ver con el gobierno del estado y con el gobierno federal, porque efectivamente son muchos recursos los que se necesitan para apoyar verdaderamente a las personas en estado de discapacidad. Aquí en Cuernavaca, simple y sencillamente, pues éramos en Cuernavaca 10.200 personas discapacitadas ya en el 2020. Para hoy
debieran ser mucho más. En total, no, en total éramos 10.200 discapacitados, físicos, más aparte 4.900 discapacitados con problemas auditivos. Sordos o Sí, hipacústicos. más aparte 8.600 discapacitados visuales que no ven, Se acaban ciegos. como 20,000. 23.590 personas. El resto, ya corresponde a las personas que tienen problemas de otro tipo, neurológico, efectivamente, ¿no? Entonces estamos hablando de que más del 7% de la población en Cuernavaca, y eso con datos del año 2020, yo considero que ahora la población discapacitada en Cuernavaca debe andar por el 12% de la población total. Y esto lo digo porque hay accidentes todos los días, producto del alcohol, producto de la falta de precaución al manejar, producto de la edad o simple y sencillamente de alguna enfermedad que origina que a los compañeros les Diabetes, tenga, por ejemplo, sí, que amputado. les han amputado las piernas y ahora pues hay Ceguera por diabetes. severa. Y hay, Ceguera. sí, hay muchos compañeros ciegos, compañeros que ya no pueden caminar y tienen que usar silla de ruedas. El problema es que aquí en Cuernavaca y en todo el estado, y yo digo que en la mayor parte del país, no están aptas ni las calles, ni los edificios, ni los áreas de esparcimiento, ni las áreas culturales, nada está apto para las personas con alguna discapacidad. Y lo vemos en el ayuntamiento de Cuernavaca. Apenas tuvimos que subir un video porque una persona sube a buscar al presidente municipal, Sentado en el piso con sus no, manos, sí lo vi. arrastrándose, sí. Y yo reclamé de inmediato, no les da pena. Todos los regidores, soy el único que decidí por la comisión que me tocó y porque además tengo que atender a la gente que a mí me dieran un espacio en la planta baja. ¿Sí? Es el único espacio que tiene Acceso sus directo. rampas para poder acceder a mi oficina y ahora estamos friega que nos pongan elevadores tipo montacarga, aunque sea, para poder acceder al segundo piso, que es donde están todos los demás regidores. Un segundo piso que es donde está el presidente municipal. No es posible que las personas con discapacidad que lleguen a buscarlos tengan que subir de esa manera. Eso es A indigno. ver, lo voy a preguntar casi violentamente. Más allá de la indignación, el problema de fondo, según mi opinión, es que siendo los responsables de asegurar que la ley sea cumplida, hay una ley general para la inclusión al desarrollo de las personas con discapacidad aprobada en 2011 Así es. y los primeros que impiden a las personas con algún tipo de discapacidad el acceso al derecho de petición, al derecho de expresión, al derecho de ser atendidos por las estructuras políticas, son los que violentan esto por el diseño arquitectónico que además no tratan, porque es un primer obstáculo el arquitectónico, pero lengua de señas, intérpretes, este asunto, las escuelas, los hospitales, etcétera. Parece ser que no solo el ayuntamiento, las diferentes instancias que deben asegurar el ejercicio pleno del derecho a la salud, a la educación, a la recreación, etcétera, se están violentando. Así es. Es una violación permanente a la legalidad y a los derechos que nos consagran incluso desde los acuerdos internacionales de las instituciones como la ONU y demás, que otorgan derechos y que deben ser respetados como si fueran algunos artículos constitucionales. Eso es necesario que se respete, pero por todos los gobiernos, no solamente por el gobierno municipal, efectivamente por el gobierno estatal
efectivamente por el Congreso del Estado, efectivamente por el Congreso Federal y por el gobierno federal. Es necesario que se apliquen políticas públicas tendientes a cada vez ir mejorando más. Yo no digo que de golpe y porrazo porque no hay presupuesto que alcance, pero sí es posible que se termine con la corrupción, de que se permita un desarrollo inmobiliario y con segundos pisos y sin rampas para discapacitados y sin elevadores, sin ninguna posibilidad de que las personas puedan acceder teniendo alguna discapacidad. Y esto lo vemos en todas partes. Yo comencé con el municipio, con el ayuntamiento de Cuernavaca, porque ahí es donde yo estoy trabajando y estoy insistiendo mucho en que se hagan accesibles las calles. Las calles no tienen ni banqueta, ¿no? Mucho menos van a tener rampas para discapacitados. Las calles o las banquetas están llenas de personas vendedoras ambulantes que no permiten el tránsito de personas en silla de ruedas por las banquetas. Pero además de eso, de pronto vas en la silla de ruedas en la banqueta y te encuentras con un poste en medio. ¿Cómo te bajas al arroyo o cómo te bajas de la banqueta? Te tienes que dar la vuelta. Y luego apenas hicimos la marcha de la inclusión y la hicimos por la calle. ¿Y qué nos encontramos en la calle? Un montón de baches con los que no se puede transitar con silla de ruedas. Entonces, es absolutamente intransitable la ciudad de Cuernavaca por las banquetas, por las calles, en los edificios públicos, en los mismos edificios gubernamentales. Sea, yo veo donde está el director de Derechos Humanos del gobierno del estado, está en el edificio a un ladito de correos. No hay rampa, no hay elevador, no hay nada. ¿Cómo suben las personas a buscar al director de Derechos Humanos? Las personas que tienen algún problema de discapacidad. Y eso lo vemos así en chiquito, ¿no? Pero en realidad el problema es absolutamente enorme porque es todas las ciudades, todo el estado. Hay muchos lugares donde no hay ni siquiera banquetas, ¿no? Estamos insistiendo en que se hagan banquetas y banquetas accesibles. Tal vez se molesten el gobierno municipal y el gobierno estatal, pero de pronto, terminando la marcha por la inclusión, bajamos precisamente por el lado de Correos, donde hay una rampa un tanto fea, pero que acaba bueno, en la escalera. sí, Esa se hizo en el periodo de Graco, me acuerdo muy bien. bueno, pero de pronto llegas a la calle de Hidalgo y hay escalones. ¿Cómo te bajas? No hay, a alguien se le ocurrió hacer una rampa Bueno, que no, que acaba en escaleras. así es, o sea, no sirve absolutamente de nada y se hace necesario que ahí se haga una rampa para que las personas por lo menos puedan darle la vuelta alrededor al Zócalo, a la plancha a la Plaza de Armas, porque ni Ahora eso, General Emiliano Zapata, sí es, que además te da las escaleras también con la banqueta. Pero bueno, eso es otra historia. sí, pero todo esto nos hace, eh, pues, intransitable la ciudad para las personas con discapacidad. Hemos estado insistiendo, la ley ordena que se cree el Instituto de la Discapacidad y sin embargo el gobierno del estado no lo ha querido hacer, ¿eh? La gobernadora ha dicho no porque no hay presupuesto y porque además estamos apoyando ya de alguna manera a las personas con discapacidad. De nada sirve un pequeño recurso. Son 3,000 pesos mensuales para una familia. Bueno, pero Bimensuales. esto no es todo. O sea, si nos metemos a la cuestión del transporte, nos damos cuenta que una persona con silla de ruedas no puede acceder a un camión de pasajeros. Entonces tiene que abordar un taxi y el taxi, aparte de que le cobra la dejada, le cobra por subir y por bajar la silla de ruedas. Esto si lo cuantificamos, nos damos cuenta que no sirve absolutamente para nada el apoyo, porque servirá para una parte de los pasajes, pero no sirve para nada.
Ya estamos en vísperas de realizar un foro sobre transporte y discapacidad, porque también no es posible que las personas con discapacidad tengan que estar haciendo uso de recursos que no tienen para trasladarse de un lugar a otro. A mí me tocó ver a un amigo de la Flores Magón que era bolero y que desde el Zócalo se trasladaba con su silla de ruedas hasta Flores Magón, sorteando miles de obstáculos todos los Y días. riesgos. Así es. Hoy yo ya no quisiera ver a una persona con discapacidad sufriendo por falta de banquetas, por falta de rampas. El otro día tocó la desgracia de ver a una persona con silla de ruedas que no encontraba la manera de bajar ahí en la avenida Morelos, casi enfrente de Zapaca. Bajar de la banqueta. Se quiso atrever a bajar así y se va de bruces, se rompe todo esto. Nos tocó verlo a uno de mis asesores y a mí, levantarlo, ayudarlo, irlo a curar. Pero esto no tiene por qué estar pasando. No tiene por qué. Ahí bien cabe una rampa. Bien cabe. Las personas físicamente bien pueden caminar, bajar el vadito que hace la rampa y seguir transitando, pero una persona con discapacidad no puede bajar de una guarnición al arroyo de la calle. Todo esto nos ha tocado verlo, nos ha tocado vivirlo. Este amigo que subió a ver al presidente municipal y no lo atendieron, no se encontraba. En otra ocasión a buscar al regidor del Verde, dice, voy a buscar al regidor del Verde. No sé qué quería, pero cuando me fue a buscar a mí para que yo le apoyara, yo le dije, tú dime, no es que ya mi andadera está muy floja, requiero de una nueva, no te preocupes, la mandamos comprar inmediatamente, ¿no? Pero si eso le iba a pedir al del Verde y no lo encuentra, y el esfuerzo para poder subir y para poder bajar sin su andadera, ¿no? Es, es terriblemente No, es lastimoso. que además subir y bajar es que no has usado nunca andadera, ¿verdad? No, Con andadera es la peor herramienta para subir o bajar escalera. claro, La mejor manera es con un tubo de apoyo, que no le cuesta nada al ayuntamiento y así. O con muletas a veces, pero con la muleta se necesita más habilidad y otra. En silla de ruedas inviable. Pero lo que es claro es que efectivamente yo me haría una pregunta, bueno, tú aceptaste estar ahí por las razones que te motiven a ello. En realidad, ¿cuál es tu capacidad real y efectiva de hacer algo? No solo tú como persona, porque no sé cuánto personal tenga esa regiduría. Y con ese personal, ¿qué se puede hacer? Porque quien modifica la estructura legislativa es el Poder Legislativo, sí, estatal en este caso. Lo que es el cabildo puede aprobar lo que haga el ayuntamiento, pero en términos de presupuesto y recursos implica mucho. Nada más hablar del asunto urbano, que es el que has estado tratando. El asunto educativo y el asunto de salud, que es otro terreno más, ¿sí? Eh, ya te escapa a las manos. ¿Qué es lo que sí puedes hacer? Porque además son 3 años sí. con posibilidad de reelección. Lo que nosotros podemos hacer es poco. Los recursos que a nosotros se nos dotan como apoyos a la comunidad se van a la comunidad en instrumentos para que puedan movilizarse, Sí, ¿no? muletas, sillas de ruedas, Muletas, sillas de ruedas, andadera, bastón andaderas, blanco. bastones, pero además recursos en económico para personas que lo necesitan. Y no es mucho porque es una cantidad de 20,000 pesos, ¿no? La, 20,000 para todo, sí, 20 más 9 en apoyo en efectivo para las personas, 20,000 pesos 30,000. para aparatos y demás, o apoyos en especie, que se llama, ¿no? Podemos hacer muy poco, pero lo hacemos con gusto. Lo que sí podemos estar insistiendo
en la cuestión de la planeación de la ciudad y en la cuestión de la aplicación de los recursos en obras públicas, en la autorización de construcción para desarrollos y demás, en la construcción de cualquier espacio público o privado, debe el ayuntamiento aplicar la normativa de que se hagan rampas para discapacitados. Esa es obligación y sin embargo ahí puede más la corrupción, ¿eh? Por el otro lado, en el aspecto legislativo, están metidos algunos diputados. Beto El Sánchez, por diputado ejemplo. Beto Sánchez es presidente de esa comisión de discapacidad, el secretario técnico de la comisión también, Alejandro Gallardo. Alejandro Gallardo. Estamos tratando de ir empatando las luchas tanto sociales de las personas con problemas de discapacidad, como ir armonizando las leyes. Aquí la cuestión es de obligar a que el gobierno del estado y los municipios cumplan con esas leyes que ya están establecidas, ¿sí? Y si para eso va a ser necesario movilizarnos constantemente las personas con discapacidad, yo ya te estoy perdiendo la vista. Igual me considero discapacitado como muchos compañeros que ya no ven bien, que ya no caminan, que todo esto ya después de los 70 años ya nos comienza a pesar mucho la edad, ¿verdad? Yo ya voy a cumplir 71 ahora el 26 y me siento todavía con capacidad para seguir luchando, ¿no? Y vamos a insistir en muchas, muchas cosas. Ahorita hay un tema que se comprometió el presidente a dar una bacheada general a todo el municipio, a todas las calles de la ciudad, y sin embargo, pues no lo hacen. Ya llegaron las lluvias, ya se van lo poquito que habían hecho y no se avanza absolutamente nada, ¿no? Por más Dijera que Lenin, un paso adelante y dos pasos atrás, porque el bacheo que ponen en la primera lluvia se va. se va, Entonces resulta que esa inversión fue inútil. pero no solamente el bacheo, pues Pero ve no, no, hablo nada del bacheo. obras como la Avenida Universidad, como otras calles que se han realizado completas y que pum, llega el agua y se las lleva como si fueran de papel, ¿no? Esto es una realidad. ¿Y qué es lo que hace el ayuntamiento hoy? Está haciendo parches. Hacen un tramo de cambio de drenaje, de cambio de tubería de agua potable y a lo mejor echan el pavimento en ese tramo de 30 a 60 metros, ¿sí? Pero todo lo demás queda igual, ¿sí? Y hacen como que están haciendo muchas obras, son muchos parches, ¿no? Y todo se lo celebran Hay, con bombo y hay entonces platillo. otra cuestión, el trabajo en equipo que no existe. Porque efectivamente tú estás como San Simón del Desierto, gritando ahí por un asunto que al regidor de obras le viene guango, que al Así es. regidor de transporte y movilidad le viene el guango. Entonces resulta que ni te pelan, ni se pelan, y dijera el buen Jean Piaget, están en un monólogo colectivo, cada quien monologa para sí mismo, pero resulta que así la capacidad que pudieras tener de coordinar solamente en el diseño de la ciudad lo nuevo que aparezca, porque lo nuevo que aparezca por definición tendría que ser accesible. Debiera tener las condiciones para no excluir a alguien por su condición, la que fuere, pero no lo tiene. Es decir, se sigue haciendo como antaño debido, dijeras, a la corrupción, a que intereses personales mueven a estas personas a estar ahí chupando una serie de recursos sin efectivamente permitir el avance y el desarrollo. Estamos hablando solamente del aspecto urbano. Hablemos de señalización. Pensar en lo que la misma ONU propuso de
orientaciones en lengua de señas, orientaciones en lenguaje sencillo para personas con déficit cognitivo o discapacidad intelectual, eh, que no sean tan complicadas, utilizar más imágenes para orientar los trámites administrativos, eliminar las barreras arquitectónicas. No solamente son las rampas, los baños. De verdad que las personas con discapacidades también orinan y resulta que en los baños no cabe la silla de ruedas. Así es. Se aprueban restaurantes, se aprueban centros de bares, etcétera, sin las condiciones mínimas y de seguridad. Un incendio y a ver cómo salen los que entraron. Bueno, ya hemos vivido de ese tipo de fenómenos. Parece ser que la corrupción ahí es donde se come la posibilidad material, ya no pensemos el agua potable, Sí, que es otra odisea, en la cual tú mejor que yo conoce, pues simplemente la asociación ha estado históricamente peleando el asunto del agua, porque el agua es salud, es vida, es un chorro de cosas, pero resulta que, ¿cómo se puede coordinar esto si estás como San Simón del desierto? Dices, pues acudamos a la sociedad, protestemos las personas con discapacidad, sus familias, exijamos. Dices que van a convocar a un foro al cual puede participar cualquier mortal que desea aportar, buscando alternativas plausibles, porque pues yo puedo proponer, hay que reformar todas las leyes y armonizar, pues a ver cuándo acabamos. Eso lo he discutido con Gallardo desde hace muchos años y con Beto Sánchez, y pues no se ha armonizado nada todavía. Aunque Hans Kelsen se sufra de dolor porque su pirámide jerárquica no funciona, pero ¿qué se puede hacer? yo creo que en principio sí es necesaria la organización de la sociedad y la exigencia a sus gobiernos. Eso es indudable porque nosotros hemos logrado en muchas ocasiones modificar las leyes de ingresos. Hemos logrado en varias ocasiones echar abajo predialazos como el que nos trató de aplicar Manuel Martínez Garrigós de más del 1000% para fregar a todos los ciudadanos, ¿no? Y obligamos a que les devolvieran los recursos a las personas que ya se habían adelantado a pagar sus impuestos prediales. Logramos impedir que se privatizara el agua cuando un director ya le había dado un contrato a una empresa llamada Proactiva, una empresa española, que se estaba haciendo cargo ya del software para cobrar el agua directamente y abastecerla. Y los paramos en seco en cuanto nos dimos cuenta, pues claro que nos movilizamos, fuimos al Congreso y el Congreso se encargó de echar abajo. Pero se fue como, digámoslo así, como organización y movimiento popular, Sí, no sí. como regiduría ni No, como no, 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 no. gobierno. Ahorita a mí me limita mucho la cuestión de ser regidor, porque no puedo ser juez y parte en los temas que afectan a la ciudadanía. Sí puedo estar denunciando, sí puedo estarles diciendo corruptos, sí puedo estarles diciendo que se hacen una para no hacer nada. Sí les puedo decir, por supuesto, pero yo no puedo encabezar una manifestación en contra del ayuntamiento para que se apruebe algo en contra. Sí. Por eso dejo en manos de la población. En el caso de mi regiduría, por supuesto que sí, encabezo las manifestaciones. Yo voy con ellos. ¿Por qué? Porque se necesita que alguien que tenga alguna representatividad dentro del municipio respalde a las personas. Ojalá y que Beto Sánchez, así como Alejandro Gallardo, se han sumado a algunos foros, también se sumen a las manifestaciones, porque va a ser necesario hacerlo para exigir al gobierno del estado y a los ayuntamientos que cumplan con la ley. Aquí tenemos toda una serie de cosas. Ya hablamos de la cuestión del transporte y tú metes bien el asunto de la educación, ¿no? En las escuelas, yo conozco niños que no han ido a la escuela porque son sordos o porque son mudos. No van a la escuela porque en la escuela no les dan este, clases en braille.
Es, No les dan es curioso, pero está lenguaje de obligada la señas. escuela a hacerlo. Sí, sin embargo, no tienen maestros para eso. Hay algunos espacios que se Están los centros dedican, de atención sí, múltiple. que se dedican a eso, pero desde una comunidad lejana, ¿cuánto les va a costar llevar a un niño Ah, sí, con el estos transporte y todo esto, Sí, sí, no sí, solo es la no. escuela. Entonces, debiera haber por lo menos, yo digo, el 50% de escuelas donde a los niños se les diera el braille, enseñaran a leer en braille. En la escuela más cercana a su domicilio. Así es. Lo mismo en la cuestión del lenguaje de señas mexicano. Hoy se inauguró en el Ayuntamiento de Cuernavaca un taller de lenguaje de señas mexicano por parte del DIF para que las personas del ayuntamiento que quieran aprender y después enseñarlo, está bien, es un inicio, es un pequeño inicio de inclusión que yo aplaudo, pero yo digo, no es suficiente, no es suficiente. ¿Cómo van a llevar a sus niños hasta el ayuntamiento de Cuernavaca? Hay muchas cuestiones que hay que atacar de frente, y habrá que hablar con quien se tenga que hablar. Con la gobernadora hay pendiente hay una solicitud de audiencia por parte de los colectivos de personas con discapacidad y que la gobernadora no ha atendido. Vamos a insistir. Si no nos hace caso, pues nos tendremos que manifestar, ¿no? Nos tendremos que manifestar porque cuando no nos hacen caso, solamente organizados logramos las cosas. De verdad, yo en eso sí tengo mucha experiencia. Efectivamente, fui sindicalista desde los años 70, anduvimos juntos ahí en la preparatoria cuando la lucha contra el incremento a las tarifas del transporte, etcétera, en 75. ¿Ah? Tenemos mucha experiencia. En cuanto a organizar, sí tenemos experiencia y bastante, ¿no? Y ahorita ya hay contacto con diferentes colectivos de compañeros con discapacidad y con sus familias. En eso tienes toda la razón. No son únicamente las personas con una discapacidad, sino también sus familias las que tienen que estar involucrados en esto, porque ellos son los que les dan los cuidados, ¿no? Yo veo a Arturo Torres, el churro, por ejemplo, su mamá se cayó, está postrada, ¿no? Tiene que tener los cuidados de Hay una acompañarla. periodista incluso con un hijo con parálisis cerebral, que Bien, la tuve aquí en el programa, la debes conocer, de Cuautla. Siempre andaba con su hijo en la espalda, ahora ya anda en una silla de ruedas porque efectivamente pues no hay cuerpo que aguante y más que los niños crecen, pesan, engordan y te es una joda para ella. Aparte de trabajar, andar con el hijo, va a su campo, pero tiene otra serie de problemas y tiene que ir al médico y demás. Esta idea de la participación directa de la ciudadanía y de la población es fundamental. Ya ves que he estado ahorita dedicándome a visitar algunos lugares. Fui al mercado de Tepoztlán, al nuevo. Me sorprendió, tiene elevador y baños accesibles para personas con discapacidad. mira, yo no he ido. No. Fui porque dije, voy a ver qué tal está. Pues está muy accesible. Fui a Tlayacapan, al nuevo mercado de artesanías, que en realidad no lo hizo el municipio ni el gobierno del estado, lo hizo el gobierno federal después del terremoto. Tiene una rampa central impresionante y unos baños amplísimos. Todavía hay cosas por hacer, pero fui a Oquituco, curiosamente me encontré un lugar bastante accesible, amplio, de buen talán, la cafetería resiliente que conoces, esa autoorganización Sí, sí, comunitaria sí. que Marcos Santos y otros han entrado desde que eran estudiantes en esta idea de la resiliencia y la inclusión. Tienen trabajadores sordos que manejan lengua de señas, trabajadores con discapacidad intelectual, porque el otro asunto es el derecho al trabajo Así es. y que no se les diga, bueno, puedes llenar bolsas en una tienda y no te pagamos, no tienes prestaciones, no tienes, lo que Buenas tienes son propinas. puras propinas y además tienes que dar un porcentaje de las propinas para... Sí, es una eh, explotación. es una vil explotación, no es trabajo. Este tipo de cosas sería interesante irlo comentando porque cómo le hizo resiliente para conseguir
ese montacargas, que subes a la cafetería, exactamente enfrente del teatro o del Cine Morelos, y a mí me tienen que subir cargando, además los de 70 años y más, porque somos la generación que nos apoyamos entre nosotros, Enrique, César. sí, la cargada, pues tampoco está fácil para nosotros los jóvenes de antaño, pero en el fondo te encuentras con lugares donde la accesibilidad, acabo de ir lo que es el Museo de Arte Indígena Contemporáneo, cuando estaba el doctor Alejandro Vera, se le puso un salvaescaleras, se puso un elevador, y por falta de recursos la UAM no ha dado mantenimiento a ello, y no funcionan. Y si no funcionan, pues a ver cómo le entra uno. Ahí también me cargaron, no importa. Pero en el fondo, parece ser que ya, no sé cómo le hizo el Willy para que funcione ese salvaescaleras a la entrada de un golpanazo, como le hacíamos con las televisiones antaño, Sí, un a golpe y golpes. jaló. Y ya jala, pero falta como que asuma la voluntad política del gobierno del estado. No solo la gobernadora, porque la gobernadora no está obligada a saber todo, pero sí está obligada a rodearse de gente que tenga el suficiente conocimiento para empezar a gestionar los recursos necesarios, cursos de actualización, de superación, porque además está el otro asunto, que es parte de tu comisión, los derechos humanos de las personas con discapacidad. ¿Qué hay al respecto de los derechos humanos? Pues efectivamente, el derecho a la movilidad es un derecho humano. El derecho al transporte es un derecho humano. El derecho a la salud, el derecho a la educación, eh, todo lo que tú te imagines son derechos humanos. Y si todos los demás lo deben tener, las personas con alguna discapacidad, con mayor razón. Pues, esta es una situación que se tiene que seguir debatiendo y se tiene que seguir ampliando, pero sobre todo se tiene que seguir aplicando. Tú mencionas de lugares donde están haciendo edificios, espacios accesibles. Ojalá y que así se hiciera en todo el estado. Ojalá que se comenzara por el centro de la ciudad, El vamos. mercado. El Adolfo mercado. López Mateos. Sí, el mercado, las calles para poder llegar a la plaza de armas, al Zócalo. No hay posibilidad para las personas con alguna discapacidad. Tienen que llegar en taxi si van a algún lugar en específico, porque no pueden transitar por No, otro. mira, tan solo fui a la presentación del inaugural de Obispo Rojo Sí, en el Centro Cultural Teopanzolco. Llegué, yo manejo el carro adaptado que tengo, porque si no, ¿cómo? Me dice, pues que se vaya a estacionar el carro allá y usted quédese aquí con la silla de ruedas. ¿Y quién va a manejar el carro entonces? Solo que lo maneja el fantasma de Canterville o el fantasma de la ópera. Pero en el fondo parece ser que el obstáculo no es solamente la rampa, es también la formación y la instrucción, capacitación así es al la personal, capacitación al porque el personal. personal me manda a que estacione el carro allá, baje la silla de ruedas y me regrese en silla de ruedas. Desde donde, porque el lugar era para las ambulancias, pero si ahí tiene un dibujote para carros con discapacidad, ¿por qué lo ocupan para otra cosa? Es un problema, creo que no es de mala voluntad, es simplemente de una ceguera ideológica que les impide ver esas cosas que son elementales para cualquier persona. Y me responde alguien del gobierno y dice, no, si vi personas en silla de ruedas, pues sí, no lo dudo, pero eso no resuelve el problema que estoy planteando. Así es. El Juan Soriano sí tiene sus elevadores, pero estoy pensando en el área más urbana. Pensar cómo se reconstruyó Jojutla después del terremoto. Las iglesias se han ido reconstruyendo, porque además el argumento es el INAH nos prohíbe modificar los edificios. Pues no necesita modificarlos estructuralmente. Puede hacer rampas quitapón, el problema es tener la disposición pero parece ser que no nos ven y nos escuchan. Y parece ser que las personas con ceguera y con sordera son ellos, porque no ven ni escuchan la realidad. Entonces, crean un mundo imaginario donde vamos mejorando, estamos mejor que antes. Algunos mejoran, pero en lo personal, sus ingresos, ¿no? La, la situación es grave, Enrique, y
Y yo creo que sí debemos sumar esfuerzos entre todos, entre ciudadanos con problemas de discapacidad y quienes no la tienen, ciudadanos con problemas de discapacidad y los ciudadanos que los atienden, que los cuidan. Necesitamos movernos. Espero que de la próxima reunión y que se dé pronto la cita con la gobernadora, podamos sacar algunas cuestiones en claro de qué es lo que sí puede el ayuntamiento, perdón, el gobierno del estado hacer en lo inmediato para beneficio de las personas con alguna discapacidad. Pues mira que no lo conozco, a lo mejor tú sí, José León, le damos las gracias. Eh, Gracias por compartir los saberes sobre los entornos discapacitantes, porque en realidad ese es otro asunto que vale la pena Así es. considerar. Parece ser que yo soy una persona con discapacidad porque tengo una deficiencia física. Y entonces se confunde discapacidad con deficiencia. Pero si yo tengo un lugar accesible donde puedo entrar baños ya no soy discapacitado. Es decir, la discapacidad es una construcción histórico-cultural y condicionada por los entornos, no por la deficiencia. Hay personas que no están ciegas y se adaptan y se movilizan de cierta manera en entornos amables y accesibles. Así es. Entonces, el problema de la discapacidad parece ser que está más en el entorno que en la deficiencia personal. Está más en el conjunto de condiciones sociales de existencia que en la condición fisiológica personal. Y creo que eso vale la pena también Yo creo resaltarlo. que es importante este tema porque efectivamente hay personas que pueden tener alguna discapacidad física, pero no mental, y pueden desarrollar al máximo. Hay quienes pueden ser y son ingenieros, tú mismo eres una eminencia y Ah, gracias. no es por la cuestión de que o por la situación física, tú no has podido desarrollar. Eso es algo importante y tiene que ver efectivamente con la cuestión laboral, ¿sí? Con ese espacio de trabajo que pudieran tener personas que no necesariamente son con alguna discapacidad, porque muchos dicen, lo que yo tengo, lo suplo, lo sustituyo con otras habilidades. Y eso es algo real, algo que tú haces perfectamente, ¿no? Yo tengo un amigo que se fue a Nicaragua y le volaron una pierna con una Una mina. granada, con una Sí. granada. Y el compa sí está muy mal. Yo lo apoyo siempre que puedo, ¿sí? Pero él, en realidad, el gobierno de Nicaragua debiera estarle dando algún apoyo para que subsista, por lo menos. Allá se fue a dar la vida, por un pueblo, un país que no es de él, pero que ¿Qué es de él? es de él y que al final de cuentas la cuestión ideológica, el compromiso social lo llevó para allá, ¿no? Y hoy sufre consecuencias, ¿sí? Pero el compa dice, pues yo me puedo mover de un lado a otro, no tengo recursos para subsistir y no tengo una carrera, pero hay compañeros que dicen, yo tengo mi carrera, ¿no? Hay otros que dicen, yo me desempeño, conozco mecánicos en silla de ruedas, conozco albañiles que les falta una pierna o las dos, conozco albañiles o carpinteros. Hay reuniones con personas que, bueno, están pidiendo prótesis porque les Apoyo. falta una pierna y estamos viendo con Chucho Rosas la cuestión de una fundación que les va a ayudar con la prótesis. Vamos a ver de qué manera el bonete que lleva
porque ese sí tiene que ser a la medida y todo Sí, eso. es individualizado Y, porque se adapta a y la tenemos que ver prótesis. de qué manera se les va a apoyar para obtener esa parte que les falta. Pero ahí yo me encontré con mucha gente con capacidad para hacer muchas No, cosas. incluso algo que comentas que me parece importante precisar. Hubo un tiempo en el cual se creía que las personas con trastornos intelectuales o con discapacidad mental son las únicas que no podían. Pero es curioso, en España hay una presidenta municipal con síndrome de Down. Hay un actor conocidísimo, Pablo, con síndrome de Down. El primer escritor que siempre se está promoviendo con síndrome de Down está aquí en Cuernavaca. Tuvimos una alumna egresada en la UAM como licenciada en instrumento piano, da conciertos de piano, tiene síndrome de Down y ceguera. Bien, Es decir, la limitación no puede estar con ella porque tiene un déficit. Pero si el entorno trata de darle condiciones favorables para que se desarrolle, pues esta chica termina una licenciatura. En la UAM logramos que ingresaran alumnos con síndrome de Asperger, con sordera, que ya tienen su profesión, alumnos con ceguera que la tienen, trabajadores que siguen ahí también con discapacidad. Yo di clase en la UAM más de 30 años. Entonces, es evidente que es posible hacerlo si el entorno te favorece las condiciones. así es, El problema no está en la limitación personal, sino en que exista la voluntad política para diseñar. Y tú estás en un lugar donde eso es lo otro, no basta la voluntad política. Tú puedes tener mucha voluntad política, pero pues con la cantidad de recursos que te dan, no alcanza para 20 prótesis, por ejemplo. así es. Pues no, Ya hablemos de 20 prótesis, porque pie diabético progresivamente van aumentando por cuestiones de la diabetes como un fenómeno o la hipertensión que provoca embolias, eventos vasculares cerebrales y tienes pacientes ya adultos con el incremento de la edad. El 21 de septiembre es el Día Mundial del Alzheimer. Ahí en la UAM, la doctora Adela Hernández Galván se ha encargado de trabajar con la Asociación Morelense de Alzheimer. Van a tener actividades el 21 y el 22, creo que en el CIPSI, donde mm, van a trabajar sobre esos procesos de deterioro cognitivo, ya patológico, de demencias frontotemporales, como la del duro de matar, o cuestiones como el Alzheimer. Esos se están presentando, pues si la gente vive más, no es consecuencia de la edad, pero hay condiciones que favorecen la posibilidad de aparición de... ¿Y qué se hace en esos casos? Pues sale del hospital y hágase bolas en su casa y se vuelve un problema personal o familiar. Y no debiera ser así. así es. No, y si tú lo ves desde diferentes perspectivas, pues nos encontramos con que efectivamente la limitante no es personal de la persona que tiene alguna discapacidad. La limitante efectivamente es estructural, es del mismo gobierno que no otorga, no facilita las cosas para para este desarrollo de las personas que tienen algún problema con discapacidad. Y esto lo podemos ver en todas partes, ¿no? No hay esa facilidad para que las personas desarrollen esa capacidad que tienen una limitación, sí, pero no quiere decir que no pueden desarrollarse. Y muchas veces es simplemente porque no pueden salir de su entorno, no pueden salir de su casa, no pueden eh, obtener un empleo. Todo esto que va haciendo una limitante muy grande por parte del mismo Estado. Pues mi buen Gabriel, llevamos curiosamente una hora prácticamente. Este, ¿Qué perspectiva le ves desde el ayuntamiento? Porque parece ser que tienes más obstáculos tú que nosotros para mover. Es decir, ¿qué obstáculos tienes que vencer para poder coordinarte con, bueno, Beto Sánchez y Gallardo, Alejandro, están en el poder legislativo? Sí, Pero más allá de las estructuras de Estado y de gobierno,
poder legislativo, tú estás en el poder ejecutivo municipal. municipal, no el estatal. En el estatal es curioso porque efectivamente la ley 2011 establece el acuerdo de crear un organismo encargado de este tipo de políticas, pero curiosamente desde el gobierno de AMLO se acaban los organismos autónomos. Entonces, como este era un organismo autónomo, pues de una vez, ¿para qué lo creamos si lo tenemos que liquidar? Agarraron parejo y no todo ocupa el mismo nivel De de, corrupción. de corrupción y de estructuración de una república franciscana, dijeran, con casas de 12 millones en Tepoztlán, pero fuera de eso, el- esa estructura franciscana, a ti sí te tienen como Francisco de Asís o como las florecillas de San Francisco, ¿no? Poco presupuesto, poco personal y poco alcance. Aquí no se trata de la comisión que me toca. Es obligación del municipio presupuestar lo necesario para ir haciendo adaptable la ciudad para las personas con alguna discapacidad. Y en esto yo voy a estar fregando. Pronto se va a discutir el presupuesto de egresos y la ley de ingresos de Cuernavaca, y ahí es donde yo voy a insistir, ¿sí? Cuando sea necesario, llamaré a la población a movilizarse para que las cosas se logren, porque pues, tenemos un gobierno sordo, un gobierno que a pesar de que yo insista y insista y insista en los cabildos, y simple y sencillamente levantan la mano, aprueban las cosas, a veces en contra del pueblo. A veces Sí, sí, sí. te O viste sea, generoso. fui generoso porque hay cuestiones que aunque sean mínimas, yo debiera votar a favor. Y algunas las voto a favor porque algún beneficio traen a la población, ¿sí? Pero en estas cuestiones del presupuesto es donde tenemos que poner más atención. Ahí es donde tenemos que ver qué es lo que se va a invertir en apoyo a las personas con discapacidad o a los grupos vulnerables en general, ¿sí? Porque se acuerda el presupuesto participativo que para realizar una obra que está pidiendo la comunidad y la comunidad participa poniendo la mano de obra y el ayuntamiento el material, ¿sí? O lo que entra en el Plan Municipal de Desarrollo, que ya son obras más grandes, pero que tampoco resuelven para nada los problemas de la ciudad, ¿no? Y en lo que sí vamos a insistir es en la cuestión de la reglamentación para que todo aquel que construya algo deje rampas para discapacitados, que las banquetas se vayan liberando cada vez más. Yo sé que hay mucha necesidad y ahí me atacaron mucho cuando yo dije que quiten a los comerciantes Ambulantes. ambulantes. Dicen, ¿y dónde van a trabajar? Es cierto, hay mucha necesidad, pero entonces no hay posibilidad de que las personas con alguna discapacidad puedan transitar libremente. Y ahí les están conculcando derechos a un sector vulnerable, ¿no? Entonces, tal vez la reubicación de los vendedores ambulantes sea una cuestión necesaria, ¿sí? Que en su momento yo promoví juicio político contra Estrada Cajigal cuando movieron a los comerciantes del centro de la ciudad a Plaza Lido y Cuernavaca, digo, y Plaza Lido y Degollado, pero no fue por una cuestión de que los hayan reubicado, sino porque violentaron la Constitución y en aquel tiempo sí tenían que pedir la autorización del Congreso para poder hacer, en este caso, la donación o la... Bueno, lo dejaron en manos de los comerciantes por 99 años, sin pasarlo por el Congreso del Estado. Entonces, la violación estaba ahí y los diputados siguieron después de la legislatura en la que yo estuve, pues dijeron que sí violaron la Constitución, pero nada más poquito, ¿no? Bueno, es poquito. ¿Cuál es el problema? ¿No? Aquí hay que ver.
que las leyes y los reglamentos del ayuntamiento también se cumplan. Es decir, si entiendo y tratase de resumirlo, serían dos las acciones fundamentales. La acción de la reglamentación y el cumplimiento normativo Así de es. estas reglas del juego y el asunto del presupuesto para operar en el próximo El próximo año, año en el Cabildo echarse el tiro. sí, Es decir, son los dos puntos, sí, y en caso siempre necesario, la participación de de la las sociedad, comunidades. sí. Porque cosa muy extraña, ¿no? Cada año hay incremento en algunos impuestos o en derechos, pero no se ve reflejado en obras para la ciudad. No se ve. Y este año lo hemos visto así. ¿Qué es lo que sí se ha visto? Pues que las deudas que tenían o que dejaron los corruptos directores del ZAPAC, pues ahora las está pagando el municipio y esto en detrimento de obras y servicios que serían para la población, ¿verdad? Yo insisto en que hay una doble tributación en cuanto a los impuestos prediales, porque primero te dice que pagarás el 2 al millar hasta los primeros 70,000 pesos que valga tu propiedad y el 3 al millar el excedente. Pero después te dice, pero este nunca será inferior al 0,2% de un UMA calculado al año. Lo, lo primero te da como tarifa mínima 140 pesos. Y lo segundo te da como tarifa mínima más de 750 pesos. ¿Sí? Entonces, hay doble Son las tributación. trampas de la fe. Así es, así es. Y eso se puede combatir, si se hace necesario, se tendrá que hacer. Pero bueno, es cierto, el municipio necesita recursos, pero que no le claven el diente a los contribuyentes cautivos, que busquen nuevos contribuyentes. Los hay, que se regularicen muchos espacios que dicen que se consideran como áreas naturales protegidas cuando ya están construidas casas por todos lados y no las van a tirar. Que se regularice, que se delimite de aquí para allá, ya nadie se mete, ¿no? Pero lo que ya está no tiene vuelta de hoja. Y de una vez que paguen sus impuestos prediales, que paguen el agua potable quienes no pagan, porque hay muchas tomas clandestinas. Como el huachicol. Así es. Pues, hace falta imaginación de parte del gobierno municipal para hacerse llegar recursos sin necesidad de encajarle el diente a los contribuyentes cautivos. Que cada año, cada año, cada año, pues tenemos que protestar. Pues Gabriel, no quiero no agradecer tu participación el día de hoy. No quiero dejar de agradecer la posibilidad de charlar, porque se habla de barreras para la inclusión, pero entre estas barreras son las barreras que tienen ustedes para poder instrumentar políticas públicas efectivas. Así es. Y no todos. Yo no tengo barreras, no hay nada que me limite y no me voy a frenar. Yo voy a seguir insistiendo y creo que siempre en beneficio de la población. Pues Gabriel, muchas gracias. Muchas gracias a nuestros seguidores, oidores y miradores. Y seguimos reiterando la invitación a suscribirse a nuestro canal de YouTube y finalmente a que puedan seguir promoviendo la posibilidad de hacer crecer este proyecto. Hasta la próxima y muchas gracias.